esa semana todo el mundo tenía grandes expectativas de lo que Él había venido a hacer. Por muchos años la gente había estado esperando que cuando por fin apareciera, llegara con un caballo blanco y sus ejércitos celestiales para hacer a un lado a los odiados romanos y por fin traer a su cumplimiento las promesas de los profetas. Un reino donde el niño pudiera estar junto a la caverna del áspid, donde el cordero y el león pudieran pasar juntos. Un reino donde ya no habría más muerte, sin temor, sin dolor. Un reino que traería el reino de Dios a esta tierra. Todo el mundo esperaba que el rey llegara como un guerrero fuerte y poderoso a hacer a un lado a los odiados romanos. La pregunta: ¿cuándo vas a restaurar el reino a Israel? ¿Será este por fin el momento que hemos estado todos esperando? Todos los ojos están puestos en Jesús. Y ese primer día de la semana, ese domingo, Jesús llega a la ciudad de Jerusalén, seguido de un séquito de personas menos que poderoso, menos que estelares, pescadores, gente que había estado enferma y había sido sanada, gente que decía que Él es el profeta de Galilea, y un montón de niños, como los niños que vimos hace un momento, con palmas, con ramas, gritando: Hosana, sálvanos, Hosana al Hijo de David, de los Salmos. Un montón de gente que no era un ejército, pero era una multitud. De gente maltrecha, de gente adolorida, de gente que lo único que tenía era esperanzas, niños y ramas. Y un buen escándalo. Pero en lugar de un caballo blanco, había un burro. En lugar de un ejército, esos niños. Y los religiosos: maestro, repréndelos, hacen mucho ruido. Y el maestro dice: si estos se callan, las piedras clamarían. Porque efectivamente el tiempo de la visita del rey a su pueblo ha llegado, pero no para cumplir con sus expectativas, sino para traer lo que solamente el rey puede traer: el reino de Dios. El reino de Dios es donde Dios es rey. El reino de Dios es la esfera de su influencia, donde la gente que habita este reino están reconciliados con Dios, donde hay bendición, donde hay vida eterna, pero donde los pecadores no tienen presencia, donde la justicia de Dios reina suprema, donde la injusticia es hecha a un lado. Porque el rey que vendría sería, dicen los profetas, como un fuego consumidor, como jabón de lavadores. ¿Y quién podrá soportar el día de su venida? ¿Quién podrá sostenerse en el día de su advenimiento? Como un fuego consumidor, el Mesías eliminaría a los pecadores de su reino, como el tamo que se lleva el viento, como la hierba del campo que hoy es y mañana ya no está presente. Pero viene Jesús sobre un burro, manso y humilde, como un rey inesperado y que no viene a cumplir nuestras expectativas. El reino de Dios viene, pero no como lo estamos esperando. Hermanos, esta semana es la semana donde la historia de salvación llega a su clímax. Este viernes vamos a tener un servicio de Viernes Santo. El domingo es domingo de Resurrección, Pascua. Y este domingo, esta semana, millones de cristianos alrededor del mundo recuerdan lo que Jesús el Rey vino a hacer, pero no por fuerza, no por poder, sino por mi espíritu, dice el Señor. Lo que el Rey vino a traer, la paz perdurable del reino de Dios, pero no como el mundo lo espera. El Rey de Reyes y Señor de Señores vino a traer redención para la humanidad y vino a traer el reino de Dios, y el reino de Dios nos trae a Dios. Jesús vino a traer a Dios, pero ¿qué sucede cuando Dios se hace presente? ¿Qué sucede cuando las expectativas que Dios tiene se estrellan en contra de los sistemas opresivos de este mundo? Si tienes tu Biblia, te invito a abrirla en Colosenses capítulo 3. Nuestra carta a los Colosenses llega también a un clímax, al cierre de esta carta, donde Pablo, después de presentar la teología de la suficiencia de Cristo, donde Pablo, después de presentar a Jesús como la cabeza de todo principado, todo potestad, toda autoridad,
Después de decirnos que no solamente es el hablar de Cristo y el Evangelio, sino el caminar del creyente como discípulo. Un caminar que se muestra en nuestra vida espiritual, se muestra en la calidad de relaciones en nuestras familias, pero que no se puede quedar allí. De esas familias ahora la influencia redentora del discípulo se extiende a la sociedad alrededor en un mundo que está caído y roto, pero al que Dios quiere rescatar y restaurar, redención. ¿Cómo es que Dios expande la influencia redentora de su pueblo para alcanzar a aquellos que están lejos de Dios? De eso vamos a hablar el día de hoy. Colosenses capítulo 3, vamos a leer versículo 22 al capítulo 4, versículo 18. Colosenses 3, 22 al 4 a 18. Y esta es la pregunta del día de hoy. ¿Cómo es que Dios redime a un mundo quebrantado por el pecado? La redención que comienza con la familia, en los roles de esposo y esposa, padres e hijos, ahora continúa redimiendo a la humanidad alrededor, en lo que Pablo menciona como esclavos y sus amos y el mundo alrededor. Colosenses capítulo 3, versículo 22 al capítulo 4, versículo 18 dice así: Siervos, obedeced en todo a vuestros amos terrenales, no sirviendo al ojo como los que quieren agradar a los hombres, sino con corazón sincero, temiendo a Dios. Todo lo que hagáis, hacedlo de corazón como para el Señor y no para los hombres, sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa de la herencia, porque a Cristo el Señor servís. Mas el que hace injusticia recibirá la injusticia que hiciere, porque no hay acepción de personas. Amos, hacer lo que es justo y recto con vuestros siervos, sabiendo también vosotros tenéis un amo en los cielos. Perseverad en la oración, velando en ella con acción de gracias, orando también al mismo tiempo por nosotros, para que el Señor nos abra puerta para la palabra, a fin de dar a conocer el misterio de Cristo, por el cual también estoy preso, para que lo manifieste como debo de hablar. Andad sabiamente para con los de fuera, redimiendo el tiempo. Sea vuestra palabra siempre con gracia, sazonada con sal, para que sepáis cómo debéis responder a cada uno. Todo lo que a mí se refiere os lo hará saber Tíquico, amado hermano, fiel ministro y consiervo en el Señor, el cual he enviado a vosotros para esto mismo, para que conozca lo que a vosotros se refiere y conforte vuestros corazones. Con Onésimo, amado y fiel hermano, que es uno de vosotros. Todo lo que acá pasa os lo harán saber. Aristarco, mi compañero de prisiones, os saluda, y Marcos, el sobrino de Bernabé, acerca del cual habéis recibido mandamientos. Si fuere a vosotros, recibidle. Jesús, llamado Justo, que son los únicos de la circuncisión que me ayudan en el reino de Dios y han sido para mí un consuelo. Os saluda Epafras, el cual es uno de vosotros, siervo de Cristo, siempre rogando encarecidamente por vosotros en sus oraciones, para que estéis firmes, perfectos y completos en todo lo que a Dios se refiere. Porque de él os doy testimonio de que tiene gran solicitud por vosotros y por los que están en la Odisea y los que están en Hierápolis. Os saluda Lucas, el médico amado, y Demas. Saludad a los hermanos que están en la Odisea y a Ninfas y a la iglesia que está en su casa. Cuando esta carta haya sido leída entre vosotros, haced que también se lea en la iglesia de los laodicenses, y que la de la Odisea la leáis también vosotros. Decid a Arquipo, mira que cumplas el ministerio que recibiste en el Señor. Las salutaciones de mi propia mano, de Pablo. Acordaos de mis prisiones. La gracia sea con vosotros. Amén. ¿Qué tiene que ver Domingo de Ramos, Semana Santa y el final de la carta a los laodicenses? ¿Qué tiene que ver uno con el otro? Tienen que ver todo. En esta carta, lo que comenzó como una discusión familiar se convirtió en instrucción que contradijo las expectativas sociales de su tiempo, específicamente en el área de la esclavitud. ¿Cómo puedes tú confiar en una Biblia que refleja una cultura de algo como la esclavitud? ¿Cómo puedes tú confiar en una Biblia que no da enseñanza específica de abolir la esclavitud?
que tolera la esclavitud. En el Centro de Cuidado Congregacional hay un pequeño librito que posiblemente nos ayuda con este mensaje. Si tienes la intención de indagar un poquito más, se llama How Can I Trust a Bible That Tolerated Slavery? ¿Cómo puedo confiar en una Biblia que tolera la esclavitud? No lo tenemos en español, pero si lees en inglés, este es gratis y está disponible para ti. Muchas personas hoy en día dicen, ¿sabes qué? La Biblia es un libro arcaico y es un libro inadecuado porque nosotros ya sabemos mejor. ¿Cómo puedo tolerar una Biblia o creer en una Biblia que toleraba la esclavitud? La semana pasada empezamos a hablar acerca de cómo Dios redime a la humanidad entrando en nuestro sufrimiento. Y el propósito de Dios para redimir no es simplemente traer una reforma social, no simplemente dar leyes, no simplemente imponer sistemas de pensamiento. El propósito de Dios es transformar al hombre y la mujer desde dentro hacia afuera. Porque la realidad de nuestra condición caída es esta, que Dios encuentra personas que aunque muchas veces saben hacer lo correcto, muchas veces escogen hacer lo incorrecto. Jesús en ese Domingo de Ramos viene a Jerusalén, una nación que estaba esperando al rey, pero estaban esperando que el rey cumpliera sus expectativas. Y cuando el rey no cumple con sus expectativas, esa misma semana los que están gritando Hosana, ahora se están reuniendo para el viernes siguiente gritar, crucifícale, no conviene que este hombre viva. Y los sumos sacerdotes y las personas de autoridad dicen, nos conviene que un hombre perezca y no que todo el pueblo sea aniquilado por los romanos. Cuando tú y yo tenemos que escoger en lo que nosotros queremos, entre lo que nosotros queremos y lo que Dios quiere, a veces preferimos lo que nosotros preferimos. Pero Jesús entra con sus discípulos y aunque sabe que Él va a la cruz donde Dios va a cargar los pecados del mundo, donde Dios va a enfrentar lo roto de nuestra humanidad, aunque Jesús sabe que eso es lo que el mundo le va a hacer, Jesús tiene otro plan con sus discípulos. Con sus discípulos, Jesús sabe que la esperanza del mundo y la esperanza del reino de Dios va a ser la transformación de Dios en el corazón de aquellos que abren su corazón para que Cristo viva en sus corazones. Aquellos que van a empezar a cambiar de adentro hacia afuera. Y Jesús esa semana, mientras el mundo está planeando en matarle, esa semana trabaja con sus discípulos toda la semana preparándolos para lo que Dios va a hacer el viernes, sábado y domingo. Dios va a enfrentar a Satanás, el pecado, el mundo, todo lo que nos separa de Él solo. La salvación le pertenece a Dios. Pero Jesús va a preparar a sus discípulos para entender lo que eso significa. Antes de ir a la cruz, en la última cena, Jesús se sienta con sus discípulos. Se ciñe una toalla en la cintura y comienza a lavar sus pies. Escúchame bien, como un esclavo, como un siervo. Es tan escandaloso lo que Jesús está haciendo con sus discípulos que Pedro le dice: Señor, tú nunca me lavarás los pies, jamás. Jesús le dice: Pedro, si yo no te lavo los pies, tú no vas a tener parte conmigo. ¿Sabes por qué? Porque esta semana los discípulos estaban peleando para ver cuál va a ser el más grande en el reino. Y Jesús les dice: entre las naciones, los que son tenidos por grande hacen sentir su autoridad sobre los demás, pero no entre ustedes. El más grande entre ustedes es el que sirve al resto. Pero ¿sabes qué? Los discípulos no entendían eso. Porque ¿quién es culpable cuando hablamos de males sociales como la esclavitud? ¿Quién es culpable? Obviamente los culpables, ¿verdad? Gracias a Dios hoy ya no tenemos esos problemas. ¿Ya no? ¿Has oído el tráfico de personas? Mira, lo único que tengo que decirte en nuestra congregación es la palabra coyote, ¿verdad? Que hacen mercancías con gente. Todavía tenemos personas que en un mundo con tantos recursos y riquezas todavía viven con menos de $1 al día. Yo los he visto. Estuve en Ruanda hace algunos años. Vi viñas pequeñas de gente que trataban por subsistir menos de $1 al día. Sin comida, sin ropa. Todavía vivimos en un mundo roto, pero Jesús está con sus discípulos y les está lavando los pies. Si no te lavo los pies, no tendrás parte conmigo. Y Pedro dice: Señor, no solo mis pies, sino mi cabeza, todo. Y Jesús dice: ¿qué te parece si me dejas guiarte? Ya te lavé, Pedro, pero tus pies todavía se ensucian.
Ya estás en el reino, pero tus pies en este mundo caído todavía están en proceso de transformación. Jesús lava sus pies. Y luego al terminar se pone sus ropas de nuevo y les dice: ¿saben ustedes lo que les he hecho? Jesús dice: ustedes me llaman Señor y Maestro. Y dicen bien porque lo soy. Dicen bien porque lo soy. Pero si yo, el Señor y el Maestro, les he lavado los pies, así ustedes también tienen que lavarse los pies unos a otros, porque ejemplo os he dado, para que como yo hago, también ustedes hagáis. Lo que Pablo nos dice en la carta a los Colosenses es precisamente el resultado de seguir el ejemplo de Cristo. Ahora la transformación del Evangelio había llegado al corazón de la sociedad romana, la familia. Y ahí en la familia estaba una institución que ha sido lo peor del mundo antiguo, la esclavitud. Ahora, en el siglo I, la esclavitud del Imperio Romano y la esclavitud de las culturas antiguas no es exactamente del mismo tipo de la esclavitud que tuvo lugar en los Estados Unidos en el siglo XVIII. La esclavitud en los Estados Unidos y en muchas partes del mundo con la venta de esclavos africanos era una esclavitud basada en la raza y en el color de piel. Esclavos afroamericanos, negros, personas de África, bueno, no afroamericanos, ¿verdad? Negros porque todavía no eran americanos, que eran traídos aquí de raza negra, de piel negra, eran vendidos como medios de producción en una cosa espantosa. Bueno, en el siglo I no era exactamente eso, no nada más eran personas de color negro o personas de diferente etnicidad, era una condición de economía y estatus social. Economía porque los esclavos eran la base de producción del mundo antiguo, especialmente en el Imperio Romano, pero había muchos niveles de esclavos. Había esclavos que tenían bastante poder y autoridad y educación, había esclavos que eran tutores, había esclavos que eran administradores de sus amos, había esclavos de diferentes grupos. Y había esclavos que la verdad se la pasaban re bien, tenían recursos, comían bien, tenían un lugar donde vivir. No que era un glamour ser esclavo, la persona a veces preferían ser libres. Digo a veces, porque a veces ser libre sin comida y sin dónde vivir era a veces más complicado que ser esclavo. Había todo tipo de escenarios en la esclavitud, pero en el Imperio Romano y especialmente en el pueblo de Israel había leyes que protegían a los esclavos de ciertos abusos, pero seguía siendo un sistema donde el hombre ve al hombre como una mercancía y un medio de producción, con menos dignidad. Aquellos que están en poder, aquellos que están subyugados, un mundo roto. ¿Por qué te estoy diciendo todo esto? El Evangelio de Cristo llega a esta cultura tan rota. ¿Y qué es lo que empieza a hacer? Nota que en lugar de prohibir la esclavitud, Dios empieza a tratar con este problema y a transformarlo de dentro hacia afuera. El mundo quiere imponer de afuera hacia adentro. Pero el problema con eso es este. El problema es que la imposición de la revolución puede cambiar temporalmente ciertas circunstancias, pero no cambia el corazón. Y tarde o temprano, cada civilización ha demostrado que cuando un grupo que antes era oprimido se vuelve en un grupo que ahora tiene el poder, tarde o temprano el mismo grupo se convierte en un grupo opresor. ¿Sabes por qué? Porque el problema de la esclavitud, el problema de nuestra sociedad corrompida en este mundo, no está allá afuera. El problema somos cada uno de nosotros. Seamos blancos, negros, cafecitos, morenitos, del color que sea, todos tenemos un problema, el pecado en nuestro corazón. Entonces, ¿cómo es que Dios empieza a rescatar una humanidad que está tan corrompida y quebrantada? Si Dios hubiera hecho a un lado la esclavitud, de repente, ¿sabes qué es lo que Dios hubiera tenido que hacer para erradicarla? Dios hubiera tenido que erradicarnos a nosotros mismos. Lo mismo con el divorcio. En los evangelios le preguntan a Jesús: Señor, ¿por qué Dios entonces permitió el divorcio si dices tú que tiene que estar casado y si se casa con alguien más adulterio? Dice, Moisés les permitió el divorcio por la dureza de su corazón. Dios toleró y permitió ciertas circunstancias como la esclavitud, el divorcio y otros pecados, la poligamia, por la dureza de nuestro corazón. Porque si Dios hubiera erradicado de sopetón todo, no hubiera quedado espacio para ninguno de nosotros. En el Imperio Romano, la esclavitud era tan absolutamente esencial y parte de la sociedad que decirle a los romanos que abolieran la esclavitud
era comparable con decirle a una persona en China comunista hoy que acaben con el comunismo. Tú puedes decirle a una persona de China, acaben con el comunismo. Pero no es tan sencillo, ¿verdad? ¿Por qué no? Porque el comunismo en China es un sistema poderoso y totalitario. Tú dices algo en contra del gobierno y acabas en la cárcel. Lo mismo en Rusia, ¿verdad? Los sistemas totalitarios, los sistemas de dictadores son sistemas que dependen del poder de otros sobre los oprimidos. No es tan sencillo. Pero ¿cómo es que Dios rescata a la humanidad aún en medio de sistemas tan complicados? Ven de nuevo conmigo, Colosenses 3. Vamos a ver dos cosas hoy. Vamos a ver que Dios lo hace a través de la influencia redentora de los discípulos de Cristo. ¿Cómo lo hace Dios? Los discípulos de Cristo usan su influencia redentora para, primero, encarnar los valores del Evangelio en medio de un mundo caído. Mira el versículo 22 al versículo 4-6 de nuevo. Versículo 22. Dice, y siervos, versículo 22. Y luego, versículo 23, amos. ¿Qué es lo que Dios les dice a unos y otros? Versículo 22. Siervos, obedeced en todo a vuestros amos terrenales, no sirviendo al ojo como los que quieren agradar a los hombres, sino con corazón sincero, temiendo a Dios. Todo lo que hagáis, hacedlo de corazón como para el Señor, no para los hombres, sabiendo que el Señor recibiréis la recompensa de la herencia, porque Cristo el Señor servís. Versículo 25. El que hace injusticia recibirá la injusticia que hiciere, porque no hay acepción de personas. Amos, haced lo que es justo y recto con vuestros siervos, sabiendo que también vosotros tenéis un amo en los cielos. Por cierto, estos versículos en Colosenses han sido utilizados fuera de su contexto, lo mismo que los del matrimonio, de casados y esposos y esposas, han sido utilizados para decir, ¿sabes qué? Esclavos, es la voluntad de Dios para su vida, quédense como están. Similar a que como una mujer abusada de su esposo, violencia doméstica. Ahí dice la Biblia que te sujetes a tu esposo aunque te pegue. No, ahí no dice la Biblia que te sujetes a tu esposo aunque te pegue. El abuso no es justificación, no está justificado en esos versículos. Dios nos habla acerca de los roles, hablamos de ello la semana pasada, el amor y la sujeción como un equipo de personas que se complementan mutuamente y voluntariamente se sirven. No como alguien que es abusivo le dice al otro lo que tiene que hacer. Es entre Dios y la persona que recibe la instrucción. Bueno, muchas personas han utilizado estos versículos para justificar la esclavitud diciendo, mira, la voluntad de los esclavos es que se pongan bajo la bota del amo. No. ¿Qué es lo que está haciendo Dios? Dios empieza a transformar a la humanidad de la misma manera que lo ha hecho al redimirnos en la cruz. Mira lo que hizo Jesús. Jesús viene y entra en nuestro sufrimiento encarnando los valores del reino de Dios. Jesús, ¿recuerdas, Pedro? En el día que fue traicionado, llegan los soldados, toma la espada, le corta la oreja. ¿Qué dice Jesús? Si tú vives por la espada, mueres por la espada. Pedro, ¿no crees tú que yo pudiera pedirle a mi Padre que me mande legiones de ángeles y que todo estaría bien? Pero ¿cómo entonces Dios redimiría a la humanidad? Jesús entra voluntariamente, no por imposición, entra voluntariamente en el sufrimiento para que desde dentro Dios pueda ganar nuestro corazón y transformar alrededor. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Pablo empieza a instruir a personas que estaban bajo el sistema roto y oprimido de la esclavitud, diciéndoles que aún en los lugares más oscuros la luz del evangelio puede empezar a ganar terreno, cambiando las circunstancias, no por imposición, sino por el carácter y la vida de los seguidores de Jesús. Entonces, ¿qué empieza a decir Pablo? Pablo dice, si ustedes están como siervos, como esclavos, en lugar de vivir sin esperanza, sirvan al Señor. Hagan bien a su prójimo, a pesar de que están siendo oprimidos, hagan bien a su prójimo, sabiendo que ustedes están sirviendo al Señor, no al ojo. Háganlo todo en el nombre del Señor. Los amos. Antes los amos tenían la autoridad de vida y muerte sobre sus esclavos. Trátenlos con cuidado, porque ustedes están bajo autoridad. Mira, gracias a Dios, desde 1865 la esclavitud en los Estados Unidos ha sido abolida y en la mayor parte del mundo. Todavía existe como opresión, como tráfico humano y otras cosas,
pero organizada y sancionada por los estados es ilegal. Gracias a Dios por eso. Pero tomó 1800 y tantos años que llegáramos a ese punto moral. ¿Sabes por qué? Porque nuestro corazón cuando está en poder quiere permanecer en poder. Y a veces el grito de los oprimidos cae en oídos sordos. Pero el evangelio comienza a transformar. Es a lo largo de la historia de estos 1800 y tantos años que Dios entró en el sufrimiento de la humanidad primero con el pueblo de Israel, dándoles leyes para limitar los efectos del pecado. Déjame darte perspectiva. ¿Por qué no hay una prohibición clara de la esclavitud en el Nuevo Testamento y en el Antiguo Testamento? Porque como te dije hace un momento, Dios podría darnos leyes. La pregunta es, ¿las vamos a cumplir? No. En el Antiguo Testamento Dios comenzó con el pueblo de Israel. Por cierto, en esa noche que Jesús celebró la cena con los discípulos, ¿qué estaban celebrando? La Pascua. ¿Qué celebra la Pascua? Cómo Dios rescató a una nación de esclavos en Egipto y les dio un nuevo comienzo a través del Cordero de Dios en las puertas. Y Dios, después de liberarlos, inmediatamente después de pasar por el mar, los llevó a la montaña donde recibirían la ley de Dios, los 10 mandamientos y el resto de la ley. ¿Y sabías tú que ahí mismo en la ley Dios les dio mandamientos de cómo debían de celebrar año tras año la Pascua? En Deuteronomio capítulo 16, versículo 9 al 15, si lo quieres leer después. Deuteronomio 16, 9 al 15 está en tus notas. Dios les dijo que 3 veces al año todos los varones israelitas se iban a reunir en Jerusalén para recordar la libertad que Dios les había dado. ¿Y sabes qué? Con todos los que iban a venir a Jerusalén, Dios también había hecho espacio para los esclavos, para los huérfanos, para las viudas y escúchame bien, para los inmigrantes. Para los inmigrantes, para los extranjeros, para los que no eran naturales de estas naciones. Dios hizo espacio para todos estos grupos sociales que eran marginalizados para que pudieran acercarse a Dios y también tener libertad. Allí en Deuteronomio, en el Levítico y en Números, Dios les dio un montón de leyes para tener una mejor sociedad que a su alrededor. A veces Dios tenía que hacer ciertas concesiones para que los judíos pudieran sobrevivir hasta que tuvieran al Redentor, el Mesías. ¿Sabes por qué? Porque aunque tenemos buenas intenciones a veces y buenas leyes, nuestro pecado nos esclaviza y nos impide obedecerlas. Dios le dio la ley al pueblo de Israel. Déjame preguntarte, ¿qué tan bien guardaron la ley? Tan pronto Dios da la ley, ya están adorando un becerro de oro. Todos esos años después en la tierra prometida, la cautividad babilónica son evidencia de que Dios puede darnos buenas leyes y justas, pero no tenemos el poder de cumplirla. Lo mismo hubiera sucedido con la esclavitud. Si la iglesia hubiera hecho una campaña política para deshacerse de la esclavitud, el imperio romano habría todavía perseguido más a la iglesia. La iglesia en esos primeros 300 años del imperio romano, 313 años vivió bajo la opresión romana y la iglesia se comprometió con una agenda, predicar el evangelio de salvación de Cristo. Y en esos 300 años de persecución, hasta el año 313, el edicto de Milán, en esos 313 años, personas libres y esclavas de todas nacionalidades vinieron a conocer a Cristo y Dios empezó a transformar su corazón a través del servicio mutuo. Pero Dios transforma las sociedades a través de la obra de sus hijos. Jesús dijo que estamos en el mundo, pero no somos de él. Dios no transforma al mundo por imposición. ¿Sabes por qué? Porque el mundo es el mundo. Está bajo el control de Satanás. El mundo no puede obedecer a Cristo. El mundo trabaja simplemente con dinero y con poder. Dios redime el corazón. Por eso Dios no lo prohibió para la iglesia, porque la agenda número 1 de la iglesia es el evangelio, y el evangelio recibido en el corazón ahora sí comienza a transformar primero a la familia de Dios y luego como luz, como sal, como levadura en la masa. Nuestra influencia empieza a transformar alrededor, lo cual significa que primero tenemos que encarnar los valores del evangelio del reino para poder reconciliar a otros. ¿Cuáles valores son esos? Hermanos, ya no hay esclavitud, pero todavía tenemos trabajos, ¿no? Todavía tenemos una base social donde la economía depende de nuestros servicios. Tú puedes hacer tu trabajo porque te pagan y ahí se va, que al cabo que el supervisor no ve. Pero ¿agradaría esto al Señor?
Los cristianos deberían de ser las personas más trabajadoras, más honestas, más dependibles, que podamos depender de ellos en sus trabajos. Personas honestas, porque lo hacemos como para el Señor, no para agradar al ojo que ve, no a los patrones. Lo hacemos para el Señor. Aunque limpies casas, aunque hagas ladrillo, aunque hagas lo que hagas en lo que trabajes, lo haces para el Señor. Lo haces para el Señor. Y ahí es donde encarnan los valores del reino. Nota cómo en el reino de Dios las cosas pequeñas tienen gran impacto. ¿Qué les manda Pablo? Ahí en el versículo 2 dice: perseveren en la oración, velen en ella con acción de gracias, oren por mí para que el Señor nos abra puerta. Versículo 3, capítulo 4, puerta para la palabra, a fin de dar a conocer el misterio de Cristo, que hable como aunque esté preso, que manifieste como debo hablar. Pregunta: ahí en tu trabajo, mientras estás trabajando, ¿puedes interceder por otros y orar? ¿Puedes pedirle a Dios que te abra puertas para el evangelio? Y dice: andad sabiamente para con los de fuera, redimiendo el tiempo. Sea vuestra palabra con gracia, sazonada con sal, para que sepáis cómo responder a cada uno. ¿Qué significa eso? La sal es un símbolo de la palabra de Dios. Ya nos dijo antes que la palabra de Cristo tiene que estar en nuestro corazón, que cantemos por el Señor. Cuando andas trabajando, ¿de qué platicas con los que trabajas? ¿Eres una persona maldiciente o eres una persona que bendice a otros? Todo eso tiene gran impacto, hermanos. Entonces, ¿qué es lo que Dios hace? Para empezar a transformar la sociedad, tiene que empezar con la transformación del individuo. Y en el Imperio Romano eso es lo que empezó a suceder. Mira lo que sucede. No solamente empiezas a encarnar los valores del reino, sino cuando la gente empieza a ver que tú y yo vivimos diferente, Dios nos va a dar oportunidades ahora para reconciliar a otros con Dios. Dios quiere que despleguemos la obra de Dios en medio de nuestra comunidad, redimiendo y reconciliando. Redimiendo y reconciliando. Cuando tú vives como Cristo en tu trabajo, en tus familias, mira lo que va a suceder. Dios, como Pablo oró, te va a abrir puertas para contarles a otros cómo Dios ha cambiado tu vida. La gente va a decir: oye, ¿qué te picó? ¿Por qué eres así tú? ¿Por qué eres así? Y tú ahora les vas a contar de lo que Cristo ha hecho en tu vida. Y uno a la vez, Dios va a transformar la mentalidad de esclavos en personas libres. Mira lo que Jesús dijo: todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Pero si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. La gente está bajo la esclavitud del pecado, y lo que tú ves en las estructuras sociales es la consecuencia de su esclavitud del corazón. Ahora, ¿cómo es que Dios va a rescatar y transformar la cultura alrededor? A través de sus hijos redimidos que comparten con otros el verdadero poder para cambiar la vida. Pablo dice en Romanos capítulo 1: no me avergüenzo del evangelio. ¿Por qué? Porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. En Gálatas Pablo nos dice que en Cristo ya no hay judío ni gentil, ya no hay hombre y mujer, no siervo libre, somos uno en Cristo. ¿Significa que ya todos somos del mismo género? No. Significa que las distinciones sociales que antes nos daban privilegios, en Cristo ahora tienen un privilegio mayor: ser parte de la familia de Dios. Y ahora, ¿qué sucede? Todo tenemos que ver a los demás a través de los lentes de cómo Dios ve a la gente. ¿Y qué impacto tiene eso? Aguántame. Aquí en el capítulo 4, versículo 7, Pablo concluye su carta con unos nombres. ¿Lo notaste? Versículo 7 dice: todo lo que a mí se refieren os lo hará saber Tíquico, amado hermano, fiel ministro. Tíquico, y luego habla de Onésimo, y luego habla de Aristarco, luego habla de Jesús, de Epafras, de Ninfas, un montón de nombres aquí. Y cuando tú y yo los leemos, sus nombres, decimos: a menos que estés buscando un nombre para bebé, ¿verdad? Aristarco, no, mejor no. A veces esta gente parece irrelevante, pero cada persona cuenta una historia. Esta historia es la historia de un pastor fiel, Epafras, que aunque esté en prisión, intercede por su congregación. De una mujer de autoridad que tiene una iglesia en su casa, Ninfas. De una persona que Dios le dio un ministerio, así que como que no lo está haciendo bien, cumple tu ministerio. Lucas, un médico que se ha convertido parte del equipo de Pablo. Pero aquí hay un nombre donde el evangelio ahora transforma la institución de la esclavitud y se convierte en la semilla que 1800 años después germina en la abolición de la esclavitud. ¿Sabes cuál nombre es este?
Onésimo. Míralo de nuevo ahí en el versículo 9. Dice, con Onésimo, amado y fiel hermano, que es uno de vosotros. Todo lo que acá pasa os lo hará saber. ¿Qué ha pasado allá con Pablo que Onésimo tiene que contarles? Bueno, en la iglesia de los colosenses, en Colosa, Onésimo hubo un tiempo donde él vivía en esta comunidad. Y Onésimo era el esclavo de un hombre llamado Filemón. Filemón era uno de los miembros de esta iglesia y uno de los líderes. Y Onésimo era su esclavo. El nombre Onésimo significa útil, provechoso. Pero lo más probable es que Onésimo había huido de su amo Filemón, porque a lo mejor le había hecho algún mal o le había robado. Pero mira cómo es Dios. De todos los lugares donde Onésimo pudo haber caído preso, cayó preso en la misma cárcel donde el apóstol Pablo estaba. Y el apóstol Pablo nos cuenta en la carta a Filemón lo que sucedió. Ven conmigo. Filemón es una cartita de un capítulo nada más adelante, pero esta podría ser en el Nuevo Testamento la carta magna de la libertad cristiana. En Filemón, el apóstol Pablo intercede por Onésimo. Onésimo, que como siervo, si hubiera regresado a su amo, le hubieran puesto por lo menos una paliza por lo que había hecho. Pero Pablo comienza a mostrar cómo es que el evangelio transforma de dentro para afuera. Filemón tenía derechos de desquitarse, de reclamar lo que era suyo. Pero cómo el evangelio cambia, escúchame bien, cambia nuestros derechos en oportunidades de redención. Mira lo que Pablo le dice a Filemón. Versículo 4. Doy gracias a mi Dios, haciendo siempre memoria de ti en mis oraciones, porque oigo del amor y de la fe que tienes hacia el Señor Jesús y para con todos los santos. Para que la participación de tu fe sea eficaz en el conocimiento de todo el bien que está en vosotros por Cristo Jesús. ¿Qué bien hay en Cristo y cómo puede ser eficaz nuestra fe? Dice, pues tenemos gran gozo y consolación en tu amor, porque por ti, oh hermano, han sido confortados los corazones de los santos. Filemón, un ministerio del cuerpo de Cristo es consolar a los santos en un mundo hostil, en un mundo roto. ¿Cómo es que la iglesia debe ser diferente del mundo? ¿Cómo es que la iglesia como comunidad nos consuela? Mira lo que dice Pablo, versículo 8. Por lo cual, aunque tengo mucha libertad en Cristo para mandarte lo que conviene. Hermanos, este versículo es increíblemente poderoso. Dios podría mandarnos lo que conviene, pero Dios prefiere instruirnos para escoger lo que conviene. Mira lo que dice el versículo 9. Más bien te ruego, por amor, siendo como soy yo, Pablo ya anciano, y ahora además prisionero de Cristo. Mira el peso moral de Pablo. Te ruego por mi hijo, ¿quién? A ver, ¿cómo que es hijo de Pablo? Sí, mira lo que dice. Mi hijo Onésimo, a quien engendré en mis prisiones. ¿De qué está hablando Pablo? Es su padre espiritual. Onésimo se convirtió a Cristo en la cárcel con Pablo. Pablo le compartió el evangelio y se convirtió en su padre espiritual. Y en lugar de ser un esclavo que estaba huyendo de su amo en la mente de Filemón, Pablo va a utilizar su influencia redentora como un apóstol de Cristo para decir, ya no lo veas como un esclavo que es simplemente un medio de producción. Velo como mi hijo en Cristo. Y por lo tanto, ¿tú qué? Tu hermano. Tu hermano en Cristo. Mira lo que dice. Versículo 11. El cual en otro tiempo te fue inútil, pero ahora a ti y a mí nos es útil. El cual vuelvo a enviarte. Tú pues recíbele como a mí mismo. ¿Sabes tú que cuando estamos en Cristo, Dios nos recibe como a Cristo mismo? Somos justificados en Cristo, lo cual significa que Dios nos ve como ve a su Hijo. Cuando Pablo escribe a Filemón, dice, yo te pido que trates a Onésimo como me tratarías a mí. Y puedes hacerlo porque Dios te trata a ti así. Versículo 13, yo quisiera retenerle conmigo para que en lugar tuyo me sirviese en mis prisiones por el evangelio. Pero nada quise hacer sin tu consentimiento, para que tu favor no fuese como de necesidad, sino voluntario.
Aquí está el corazón del evangelio, hermanos. La transformación de una voluntad que podría demandar lo suyo, pero está dispuesta a dejar lo suyo por el bien de otros. Versículo 15, porque quizás para esto se apartó de ti por algún tiempo, para que le recibieses para siempre, no ya como esclavo, sino como más que esclavo, como hermano amado, mayormente para mí, pero cuanto más para ti, tanto en la carne como en el Señor. Hermanos, en el siglo XVIII, cuando toda esta terrible institución de la esclavitud, de la venta de esclavos africanos sucedió, por cierto, sí, los europeos vendían y compraban esclavos, pero también los africanos conquistaban villas y vendían a los hombres negros como esclavos. Todo mundo tiene culpa en esto. Todo mundo. Unos más, otros menos, pero todo mundo. El mundo es lobo comiéndose al lobo. Siempre. Hay unos más oprimidos que otros, pero todo mundo tiene culpa. En el siglo XVIII, muchos cristianos se dieron cuenta que esta institución era incompatible con la fe de Cristo. Porque el cristiano tiene que ver a su prójimo con amor y aunque no sea cristiano, como una persona que tiene la dignidad de la imagen de Dios en ello. Todo mundo cuenta. Pero ¿sabes qué es este mundo? Este mundo nos pone etiquetas para vendernos y comprarnos como si fuéramos objetos. Nomás pon una etiqueta repulsiva y ya la hiciste. ¿Cómo te llamamos? ¿Ilegal? ¿Cómo te llamamos? No. Aquí en la iglesia todos somos seres humanos y Dios nos invita a ser sus hijos. Y cuando somos sus hijos debemos vernos como hermanos y como hermanas. Por eso, hermanos, en esta iglesia tenemos que ser una iglesia para toda nación y toda generación. Por eso en esta iglesia no podemos darnos el lujo de ser la iglesia hispana. No a tal cosa. Somos el cuerpo de Cristo. Seamos de Brasil, seamos de México, seamos de Centroamérica, de donde seamos. Somos hermanos y hermanas. La iglesia es el lugar donde blancos, negros, morenos, del color que seamos, somos uno en Cristo por nuestra fe en Jesús. ¿Y qué de nuestro estatus legal? Nomás los que tengan papeles pueden venir. No. Dios permite que las naciones se acerquen a Cristo para que oigan el evangelio. Pero lo que Dios quiere que tú y yo hagamos es que les digamos el evangelio. Hermano, tú y yo tenemos una función vital en el cuerpo de Cristo. Pero si nos callamos, ¿cómo van a oír del amor redentor de Dios? Pero empieza con nuestra transformación. Aquí, los güeritos, morenitos, los que seamos, ¿sabes cómo nos llamamos? Hermanos, hermana. Somos miembros de la familia de Cristo. Aquí no hay mojadas, a menos que sea en el bautismo. ¿De ahí en más? Somos hermanos. Es todo, hermanos. Pablo escribe la carta a los Colosenses y la concluye y manda la carta a Filemón. ¿Y sabes qué empezó allí? Empezó un movimiento como la levadura en la masa, donde la influencia del pueblo de Dios abolió la esclavitud por el evangelio de Cristo. ¿Ya acabamos? No. En nuestra agenda no es la agenda social, es el evangelio de Cristo que tiene consecuencias sociales, rescatando el corazón de una persona, de las personas uno a la vez, hasta que nuestras familias son transformadas y las comunidades donde vivimos por nuestro testimonio y por nuestro discipulado. ¿Sabes qué se convirtió Pablo y Filemón y Onésimo? En multiplicadores de discípulos, aún entre esclavos. Aún entre esclavos. En la iglesia donde servía antes, había una hermana que en su vida pasada había vivido como una mujer de mala reputación y hecho y vivido de todo. Pero conoce a Cristo un día, porque en su trabajo alguien le da un folleto y alguien le comparte de Cristo y viene a conocer a Cristo. Sale de ese tráfico de mujeres y se convierte en una cristiana y es discipulada. Y después de unos años se da cuenta que su historia es la historia de otras damas que todavía están atrapadas. ¿Y sabes qué empezó a hacer? Empezó a ir a esos lugares con un grupo de hermanas de la iglesia, en un ministerio,
que significa Jesús dijo amar. Y va y les cuenta de cómo fue rescatada de la opresión, del mercadeo de cuerpos y de almas. Ese es el Evangelio de Cristo. La cruz, hermanos, es el símbolo del paganismo y la tortura de Roma que Dios confrontó y transformó en un signo de redención. Nuestra fe entra en el sufrimiento de este mundo para rescatar y restaurar lo que se había perdido. Entonces déjame terminar con esto. En un mundo roto, lleno de pecado y segregación, el Evangelio de Cristo es nuestra única esperanza de reconciliación. Dios quiere que usemos nuestra influencia para multiplicar discípulos. Todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Pero si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Oremos. En tu lugar, inclina tu rostro. Yo te invito a reflexionar en tu propia vida. ¿Qué clase de prejuicios tienes tú y tenemos como iglesia? Que Dios quiera hacer a un lado para que todos sean bienvenidos a la familia de Dios. ¿Qué clase de cambios quiere hacer Dios en nuestro corazón para que todos puedan venir a su mesa? Padre Celestial, te doy gracias hoy, porque el Evangelio, Señor, no es como el mundo, Señor. El Evangelio de Cristo viene a nosotros en humildad como el Rey, sentado en un burro, manso y humilde. Señor Jesús, tú dijiste que vengamos a ti los que estemos trabajados y cargados. Tú nos harás descansar. Tú eres manso y humilde de corazón y quieres dar descanso a nuestra alma. Tu yugo es fácil, tu carga es ligera, Jesús. Señor, te necesitamos en un mundo tan roto donde la gente nos llama a todo tipo de cosas. Tú nos miras, Jesús, y nos llamas hermanos y hermanas. Padre, tú nos llamas hijos e hijas. Somos miembros de tu familia. Padre, yo te pido que cada persona, cada niño, cada persona adulta en esta congregación, cada joven, pueda ser tratado con la dignidad, Señor, de tu misma imagen. Que cada uno cuente, Señor, por lo que has hecho en nuestras vidas. Es que venimos hoy a esta mesa recordando al siervo y al Rey, Cristo Jesús. En su nombre oramos.